¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué tus planes no avanzan, aunque ores, luches y te esfuerces con todas tus fuerzas? ¿Y si lo que tanto estás llamando obstáculo no fuera realmente un ataque del enemigo, sino la mano de Dios deteniéndote por un propósito mayor? ¿Y si te dijera que ese no que tanto duele, esa puerta cerrada que no entiendes, esa respuesta que parece tardar, no son casualidades de la vida ni injusticias del destino, sino un plan perfecto del cielo para protegerte de un mal invisible y guiarte hacia una bendición que hoy no puedes ver? Muchos creen que todo freno es del enemigo, pero la verdad es que hay frenos que son divinos, silenciosos y firmes, frenos que vienen directamente de Dios para salvarte de ti mismo, de decisiones que hoy parecen buenas pero mañana te destruirían. Hay un misterio en cada no de Dios y en este video lo vamos a desvelar juntos. Piensa por un momento, ¿y si lo que hoy te duele es en realidad la señal de que el cielo está trabajando a tu favor? ¿Y si ese retraso es la mayor prueba de amor que Dios puede darte? Te invito a descubrir conmigo el secreto oculto que muy pocos conocen: la diferencia entre un freno del enemigo y un freno de Dios. Entender esto puede cambiar para siempre tu manera de ver las pruebas y transformar tu relación con el Señor. En los próximos minutos vas a entrar en un viaje profundo de revelación. Vas a aprender a discernir cuándo el enemigo te quiere bloquear y cuándo es Dios quien, en su infinita sabiduría, está diciéndote: hijo, no sigas por ahí, porque tengo algo mejor para ti. Este secreto, cuando lo entiendas, será como abrir los ojos a una nueva realidad. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios una frase corta que será nuestra declaración de fe hoy: paz en Cristo. Hazlo ahora, porque este acto simple es tu compromiso con Dios, de que estás dispuesto a aprender a confiar en sus tiempos, incluso cuando no entiendas su no. También dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que hoy necesitan escuchar la voz de Dios. Y al suscribirte, te conviertes en parte de una comunidad que no se rinde, que busca señales divinas y que sabe que incluso un freno puede ser una bendición. Felicidades, porque al hacerlo ya estás difundiendo la palabra y siendo luz para otros. Quiero que recuerdes algo poderoso. La penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que desbloquee una bendición en tu vida. Esa revelación puede darte la paz que llevas tanto tiempo buscando, así que quédate conmigo hasta el final. Deja todo lo que estás haciendo y abre tu corazón, porque estás a punto de descubrir que a veces el mayor acto de amor de Dios es detenerte. Hay un momento en la vida de cada creyente en el que los planes cuidadosamente construidos parecen desmoronarse. Te preparas, te esfuerzas, oras, pero de pronto todo se detiene como si una fuerza invisible hubiera cerrado el camino. El primer impulso es pensar que el enemigo se ha levantado en contra tuya. Pero, ¿y si esa detención fuera en realidad una muralla levantada por Dios para protegerte de algo que aún no ves? La Biblia nos muestra este principio en múltiples pasajes, y uno de los más reveladores está en Hechos 16, cuando Pablo y sus compañeros intentaban predicar en Asia. La Escritura dice que fueron impedidos por el Espíritu Santo de hacerlo. Puedes imaginarlo: hombres de fe, con un deseo sincero de servir a Dios, siendo detenidos por el mismo Espíritu de Dios. Lo que parecía un obstáculo era en realidad una dirección divina. Ese episodio nos enseña que no todo freno es un ataque, sino que muchas veces es una corrección de rumbo. Pablo pudo haberse frustrado, pudo haber pensado que el diablo estaba bloqueando la obra, pero no, era el plan perfecto de Dios. El freno no significaba derrota, sino redirección. ¿Cuántas veces en tu vida habrás confundido el silencio de Dios con abandono, cuando en realidad era el mayor acto de amor protegiéndote de un desastre? Piensa en las oportunidades que perdiste, en las relaciones que se rompieron, en los caminos que no se abrieron. Y si cada uno de esos no era un sí
encubierto a algo mejor. La reflexión aquí es clara. Dios ve lo que tú no ves. El enemigo quiere destruirte, pero Dios quiere preservarte. La diferencia está en el fruto. El freno del enemigo trae desesperación, angustia, sensación de vacío. El freno de Dios, aunque al principio duela, luego trae paz, claridad y crecimiento espiritual. Esa es la gran señal. Tu freno te desespera y te aleja de la fe, o te conduce a esperar con más humildad en Dios. Esa es la pregunta que debes hacerte. Aquí es donde quiero hablarte directamente. Si estás en un momento de detención, no maldigas el tiempo, no reniegues de la espera. Pregúntate qué está enseñándote Dios. Tal vez está cerrando puertas para abrirte una que cambiará tu destino. Tal vez está evitando que pongas tus pies en un terreno que parecía fértil, pero estaba lleno de espinas invisibles. Tal vez ese no es el mayor te amo que Dios podría darte hoy. Y quiero invitarte a reflexionar aún más profundo. Muchas personas luchan toda su vida contra los frenos divinos porque creen que obedecer a Dios es siempre avanzar, pero a veces obedecer significa detenerse. La fe no solo se mide en la capacidad de caminar sobre las aguas, también se mide en la obediencia de esperar cuando el Maestro dice, detente. No es fácil aceptar que el camino se cierre, pero el verdadero creyente entiende que Dios siempre está en control. Antes de avanzar con el próximo pasaje, quiero que tomes en tu corazón un compromiso espiritual. Suscríbete a este canal, porque lo que estás escuchando hoy no es una casualidad, es una confirmación. Cuando te unes a esta comunidad de fe, le estás diciendo a Dios, quiero seguir aprendiendo a discernir tu voz. Muchos no tienen iglesia cerca y este espacio se convierte en un refugio espiritual. No ignores esta oportunidad de estar rodeado de palabra, porque a través de estos estudios Dios sigue hablando. Así como el Espíritu Santo detuvo a Pablo, hoy tal vez está deteniéndote aquí mismo frente a este mensaje, porque hay algo que Él quiere enseñarte antes de que sigas avanzando. Tu obediencia de quedarte hasta el final de este video puede ser el comienzo de un nuevo entendimiento en tu vida. No lo olvides, no todos los frenos son del enemigo. Algunos son señales divinas de que Dios te está llevando por un camino mejor. Quédate atento, porque lo que viene a continuación seguirá revelándote este misterio. Uno de los relatos más impactantes de la Biblia, que nos revela el misterio de los frenos divinos, se encuentra en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Después de haber salido de Egipto con mano poderosa, cabría esperar que la tierra prometida estuviera inmediatamente delante de ellos. Sin embargo, Dios los detuvo en el camino. La Escritura dice que los llevó por el desierto y no por el camino más corto. ¿Por qué razón? Porque Dios conocía lo que ellos aún no podían ver, que si se encontraban rápidamente con la guerra, su fe débil los haría volver atrás. Así, el freno que parecía retraso era en realidad una protección contra un retroceso fatal. Este pasaje nos enseña que Dios no solo mira la meta, sino que también cuida el proceso. Él sabía que el corazón del pueblo no estaba preparado para la batalla, que aún tenían mentalidad de esclavos y que necesitaban aprender a depender de su provisión en medio del desierto. Aquí comprendemos algo profundo. Cuando Dios te detiene, no es para destruir tu sueño, sino para preparar tu carácter. Tal vez lo que pides no es malo, pero si lo recibieras antes de tiempo, podría aplastarte en lugar de bendecirte. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces quisiste acelerar procesos, tomar decisiones rápidas, avanzar a toda costa, y Dios te cerró el camino? Y si ese aparente retroceso era el entrenamiento necesario para que cuando llegara tu promesa, pudieras sostenerla sin que se te escapara de las manos. Un no de Dios no es rechazo, es formación. La espera del desierto puede parecer interminable, pero es allí donde aprendes a conocer la fidelidad divina, donde tu fe
deja de ser teoría y se convierte en sustento diario. El enemigo te frena para destruirte, pero Dios te frena para edificarte. El enemigo bloquea para arrancarte la esperanza, pero Dios detiene para moldear tu carácter y purificar tu fe. Esa es la diferencia que marca el rumbo de tu vida. Lo que al principio parece un muro, al final se convierte en un puente. El pueblo de Israel lo entendió cuando, después de 40 años de pruebas y aprendizaje, finalmente cruzaron el Jordán y entraron a la tierra prometida con un corazón transformado. Reflexiona en esto. Lo que hoy llamas pérdida de tiempo puede ser la preparación divina para un futuro glorioso. No te desesperes en medio del desierto. El maná, la nube, el agua de la roca, todo lo que Dios provee en la espera son señales de que su no de hoy es la garantía de un sí más poderoso mañana. Dios no se equivoca en sus tiempos. La detención de ahora es la garantía de que cuando llegue el momento estarás listo. El verdadero problema es que muchas veces confundimos los frenos. Vemos un retraso y creemos que es obra del enemigo, cuando en realidad es el cielo enseñándonos a depender. El desierto no fue para hacer sufrir al pueblo, fue para demostrarles que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese mismo principio se aplica a tu vida. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Así como Israel tuvo que aprender a caminar al ritmo de la nube de Dios, tú también debes aprender a moverte solo cuando la presencia del Señor lo indique. Si la nube no se mueve, quédate. Si la nube se detiene, descansa, porque en esa obediencia está el secreto de la victoria. Y aunque parezca que los demás avanzan mientras tú estás detenido, no olvides que el tiempo de Dios es perfecto y que su propósito nunca llega tarde. Mantente atento, porque en el próximo bloque veremos otro ejemplo bíblico que te mostrará cómo un no divino puede transformarse en la mayor bendición de tu vida. Hay un episodio en la vida del rey David que nos enseña con claridad cómo el freno de Dios puede ser una bendición disfrazada. En 2 Samuel 7, David tenía en su corazón un deseo noble: edificar una casa para el Señor. Su intención era pura, su amor por Dios era real, pero la respuesta del cielo fue un no. El profeta Natán le transmitió el mensaje de parte de Dios: no serías tú, David, quien construiría el templo, sino tu hijo Salomón. A los ojos humanos, aquello podía interpretarse como un rechazo, como una desilusión para alguien que amaba tanto al Señor. Pero en la voluntad divina, ese no significaba desprecio, sino dirección. David aceptó ese freno con humildad y, en lugar de amargarse, decidió prepararle a su hijo todo lo necesario para llevar adelante la obra. Ese acto de obediencia y confianza nos enseña que no todos nuestros deseos, aunque buenos y sinceros, son parte del plan perfecto de Dios. A veces, nuestro anhelo es legítimo, pero el tiempo y el propósito de Dios señalan a otra persona, a otra estación de la vida o a un camino distinto. Y ahí está la clave: aceptar que el no divino no es pérdida, sino parte de un plan mayor. Este relato nos invita a mirarnos por dentro. ¿Qué haces cuando Dios te dice que no? ¿Te resientes, te llenas de amargura o te entregas en obediencia confiando que sus planes son mejores que los tuyos? Hay frenos que, aunque duelen, nos enseñan a soltar el control y a reconocer que no somos nosotros quienes escribimos la historia, sino Dios. Y cuando esa verdad penetra en el corazón, la carga de la frustración se transforma en paz. Lo impresionante es que mientras David no pudo construir el templo, recibió una promesa aún mayor: que de su descendencia vendría el Mesías, es decir, que su no se convirtió en una herencia eterna. Así ocurre con nosotros. Muchas veces el no de hoy es la plataforma para una bendición eterna que aún no podemos dimensionar. Observa la diferencia entre un freno del enemigo y un freno de Dios en esta historia. El enemigo hubiera querido impedir a David honrar a Dios para apagar su fe, pero el freno divino lo llevó a preparar un legado mayor. Lo que el enemigo destruye,
Dios lo redirige. Esa es la señal que nunca falla. Cuando Dios frena, siempre hay propósito. Siempre hay fruto, siempre hay algo más grande que lo que esperabas. Si en este momento sientes que tus planes nobles han sido detenidos, no lo tomes como un castigo. Tómalo como una confirmación de que Dios tiene reservado algo mejor. Quizás para ti, quizás para los que vendrán después de ti. Aceptar un no de Dios es sembrar una semilla de obediencia que dará fruto en generaciones futuras. Y ahora quiero que pienses en algo importante. Cada enseñanza que recibes aquí es parte de un proceso que Dios usa para hablarte directamente. No dejes pasar este momento sin asegurarte de estar conectado espiritualmente. Suscríbete ahora mismo, porque al hacerlo te unes a una comunidad que entiende que los no de Dios son tan valiosos como sus síes. Tu decisión de permanecer aquí es una declaración de fe y puede ser la diferencia entre seguir confundido o recibir claridad para tus pasos. Recuerda que muchos están en soledad, sin iglesia cercana, y estos estudios se convierten en su alimento espiritual. Tu suscripción hace que este mensaje llegue más lejos, a corazones que hoy están clamando por respuestas. No subestimes lo que parece un freno. Así como David recibió un no, pero fue bendecido con una promesa eterna, tú también estás a punto de descubrir que cada puerta cerrada puede ser la antesala de una bendición mayor. Mantente firme, porque lo que viene en el siguiente bloque seguirá revelando con mayor profundidad este misterio divino. Cuando hablamos de los frenos divinos, no podemos dejar de mencionar el caso de Jonás. La historia de este profeta es un ejemplo vivo de cómo el no de Dios no siempre se manifiesta con palabras, sino con circunstancias que nos obligan a detenernos y reflexionar. Jonás recibió un mandato claro: ir a Nínive y anunciar el juicio divino. Pero en lugar de obedecer, huyó en dirección contraria. Fue entonces cuando Dios levantó un freno contundente, una tormenta en el mar. Lo que parecía un desastre era en realidad una intervención divina para redirigir el corazón desobediente de su siervo. En esa tormenta, Jonás aprendió que no se puede escapar de los planes de Dios. La detención fue dolorosa. Lo llevó al vientre de un gran pez, lo sumergió en las profundidades de su miedo y soledad. Pero fue allí, en el silencio del mar y en la oscuridad del vientre del pez, donde Jonás entendió que su camino no era el correcto. Lo que a primera vista parecía destrucción fue en realidad la mayor oportunidad de arrepentimiento y restauración de su vida. Este relato nos confronta con una verdad incómoda. No todos los frenos de Dios son suaves o fáciles de aceptar. A veces, el Señor utiliza tormentas, pérdidas, interrupciones abruptas para detenernos, porque de otro modo seguiríamos corriendo hacia la ruina. Lo importante es discernir si la dificultad que estamos enfrentando es un ataque del enemigo para destruirnos o un freno de Dios para salvarnos de nosotros mismos. La diferencia está en el resultado. El freno del enemigo deja heridas y vacío, pero el freno de Dios, aunque duela, siempre conduce a la restauración y a una nueva oportunidad. Así fue con Jonás. De las entrañas del pez clamó a Dios, y cuando fue liberado, su obediencia trajo salvación a una ciudad entera. ¿Te das cuenta? La tormenta que parecía su final fue, en realidad, el inicio de un propósito más grande. Piensa en tu propia vida. Tal vez has pasado por tormentas inesperadas, por encierros que no comprendes, por situaciones que parecían el fin de tus planes. ¿Y si esas tormentas eran la manera de Dios de sacudirte para que volvieras a su camino? ¿Y si ese encierro que tanto te duele es el vientre del pez donde Dios está transformando tu corazón? No todo dolor proviene del enemigo. A veces, el dolor es la herramienta de Dios para moldear tu carácter y abrir tus ojos a su voluntad. Lo más poderoso de esta historia es que, aunque Jonás desobedeció, Dios no lo desechó. El freno divino no fue un castigo definitivo,
sino una oportunidad de redirección. Así es también contigo. Aunque hayas tomado malas decisiones, aunque hayas corrido en dirección contraria, si hoy estás siendo detenido por una circunstancia inesperada, entiende que aún hay esperanza. El Dios que usó un pez para salvar a Jonás puede usar tu detención actual para salvarte de algo peor y guiarte hacia un propósito mayor. El mensaje es claro. Los frenos de Dios son siempre una muestra de su amor. Son un recordatorio de que sus caminos son más altos que los tuyos y de que su plan, aunque incomprensible en el momento, siempre es perfecto. No ignores las tormentas. No maldigas los encierros. Pregunta: ¿qué está tratando de enseñarte el Señor en medio de ellos? Porque la respuesta puede cambiar tu destino. Mantente atento, porque lo que sigue será aún más revelador. Veremos cómo otro siervo de Dios experimentó un freno divino que, aunque al principio parecía un fracaso, se transformó en la manifestación gloriosa de la voluntad del cielo. Hay un momento en la vida de Moisés que ilustra con fuerza cómo los frenos de Dios no siempre son entendidos en el instante, pero con el tiempo revelan un propósito mayor. Después de haber sido escogido para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, Moisés soñaba con ver el cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, Dios le dijo algo sorprendente: no entraría en Canaán. Podría verla desde lejos, pero no sería él quien pisaría esa tierra. A los ojos humanos, esto parece un castigo duro, un fracaso al final de una vida de servicio. Pero en la mirada divina, ese freno contenía un misterio profundo. La Escritura nos muestra que aunque Moisés no entró en la tierra prometida, fue el encargado de formar a Josué, quien sí guiaría al pueblo en la conquista. El no de Dios para Moisés no fue un desprecio, sino la confirmación de que su misión tenía un límite específico. Su papel era abrir camino, formar, enseñar, preparar. El final de su recorrido no era derrota, era cumplimiento de su parte en el plan eterno de Dios. Este relato nos recuerda que no siempre el no de Dios significa que fracasamos. A veces significa que cumplimos nuestro propósito hasta donde Él quiso que lo hiciéramos. Y aunque no veamos el fruto completo con nuestros propios ojos, sabemos que sembramos lo necesario para que otros lo cosechen. Así es la vida cristiana. No todos estamos llamados a ver el desenlace de lo que comenzamos, pero sí estamos llamados a ser fieles hasta el final en la tarea que Dios nos asignó. Es aquí donde entra la reflexión más profunda. ¿Estás dispuesto a aceptar los límites que Dios ponga en tu vida, o lucharás contra ellos con amargura? Porque hay no de Dios que no son para castigarte, sino para recordarte que todo depende de Él y que su gloria no comparte con nadie. Moisés no entró en Canaán, pero entró en algo mayor, en la presencia eterna de Dios. Su freno terrenal se convirtió en su victoria celestial. Este ejemplo nos enseña a mirar más allá de lo inmediato. Muchas veces creemos que éxito significa lograr todo lo que soñamos, pero en los caminos de Dios, éxito significa obedecer hasta el final, aunque no comprendamos por qué algunas cosas nos son negadas. El enemigo te frena para frustrar tu destino, pero Dios te frena para redirigirte hacia una victoria más grande de lo que tú imaginas. Pregúntate: ¿y si el límite que hoy enfrentas no es un obstáculo, sino un recordatorio de que tu vida está en manos de Dios? ¿Y si esa puerta cerrada no es derrota, sino señal de que tu propósito ya se ha cumplido en esa área y que ahora Dios abrirá otras más altas? Aprende a descansar en esa verdad. Lo que Dios detiene, lo detiene por amor. Quiero que guardes esto en tu corazón. Aceptar el no de Dios es una de las pruebas más grandes de la fe. Es confiar en que sus caminos son más altos y sus pensamientos más profundos que los tuyos. Moisés no entró en la tierra prometida,
pero hasta hoy su nombre es recordado como uno de los más grandes líderes de la historia bíblica. Su misión no terminó en fracaso, terminó en gloria. Permanece conmigo, porque en el próximo bloque veremos otro ejemplo que revelará cómo detrás de cada freno divino hay siempre una bendición oculta que puede transformar tu historia para siempre. El apóstol Pablo experimentó en su propia vida uno de los frenos divinos más misteriosos y reveladores. En 2 Corintios 12, él habla de un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba y que en su debilidad lo mantenía dependiente de la gracia de Dios. Pablo pidió en 3 ocasiones que el Señor quitara ese aguijón, pero la respuesta fue clara y contundente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que para Pablo era una carga insoportable, para Dios era la herramienta necesaria para mantenerlo humilde y conectado a su fuerza. Este episodio nos muestra que no todos los frenos divinos se manifiestan como puertas cerradas o caminos bloqueados. A veces, el freno es interno, una limitación, una lucha, un dolor que nos acompaña día tras día. Y aunque clamemos por liberación, Dios en su soberanía decide no quitarlo, porque sabe que a través de esa debilidad se manifestará un poder mucho mayor. Lo que parece una carencia es, en realidad, un canal para que la gracia divina se derrame con más abundancia. El enemigo busca detenerte para destruir tu fe, pero Dios permite ciertos frenos para fortalecerte en lo espiritual. La diferencia se nota en el fruto. El enemigo trae desesperanza y derrota, mientras que el freno de Dios te conduce a la dependencia total de su presencia. Pablo entendió esto cuando, en lugar de quejarse, comenzó a gloriarse en sus debilidades, porque en ellas el poder de Cristo reposaba sobre él. Ese es el secreto oculto de los frenos divinos. En tu incapacidad humana se abre la puerta a la intervención sobrenatural. Reflexiona un instante en tus propias luchas. Tal vez llevas años pidiendo a Dios que quite algo de tu vida. Una enfermedad, una debilidad, una dificultad que parece perseguirte. Quizás aún no has recibido la respuesta que esperabas, pero eso no significa que Dios no te haya escuchado. Significa que hay un propósito más alto detrás de esa detención. Quizás ese aguijón es el recordatorio constante de que necesitas a Dios en cada respiración, en cada paso, en cada decisión. Este relato nos enseña a cambiar la perspectiva. No siempre se trata de pedir que Dios quite el freno, sino de pedir que nos dé entendimiento para reconocer lo que Él quiere mostrarnos a través de él. La gracia que sostuvo a Pablo es la misma gracia que te sostiene hoy. Cuando sientas que no puedes más, cuando pienses que tu limitación es una maldición, recuerda que allí es donde el poder de Dios se hace más fuerte. Mira cómo actúa el Señor. En vez de darle a Pablo lo que pedía, le dio algo mucho más valioso: la gracia suficiente para soportar y la revelación de que su fuerza no dependía de él, sino de Dios. Lo que parecía un freno terminó siendo la plataforma desde donde Pablo pudo experimentar una dimensión más profunda de la presencia divina. Y ahora, en este punto del estudio, quiero hablarte de una decisión clave. Suscríbete a este canal, porque aquí no solo recibes mensajes, recibes herramientas para discernir la voz de Dios en tu vida. Así como Pablo entendió que su limitación era parte del plan, este mensaje puede ser la clave para que tú también descubras que tus frenos no son casualidad. Al suscribirte, no solo aseguras seguir recibiendo estas enseñanzas, también te unes a una comunidad de fe que camina junta en medio de sus debilidades, sosteniéndose con la misma gracia que sostuvo a Pablo. Recuerda, muchos no tienen un lugar físico donde congregarse, y este espacio se convierte en una extensión de la iglesia que llega hasta sus hogares. Quédate atento,
porque lo que sigue te mostrará cómo incluso los frenos más duros de la vida pueden ser la antesala de una manifestación gloriosa de Dios. La próxima enseñanza puede abrir tus ojos a una verdad que cambiará tu manera de enfrentar las limitaciones para siempre. Otro ejemplo poderoso de los frenos divinos lo encontramos en la vida de José, hijo de Jacob. Desde joven recibió sueños de grandeza, visiones en las que Dios le mostraba que sería exaltado y que incluso sus hermanos se inclinarían ante él. Sin embargo, el camino hacia el cumplimiento de esa promesa estuvo lleno de detenciones dolorosas. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue llevado a Egipto, sirvió en la casa de Potifar, fue acusado injustamente y encarcelado por un crimen que no cometió. A primera vista, todo parecía el resultado de ataques del enemigo, pero con el paso del tiempo quedó claro que cada uno de esos frenos estaba cuidadosamente diseñado por la mano de Dios. El encarcelamiento, que parecía un retroceso, fue en realidad el puente que lo conectó con Faraón. La traición de sus hermanos, que parecía una tragedia, fue el medio por el cual José llegó a la posición en la que salvaría a su familia y a muchas naciones del hambre. El freno que al principio parecía injusticia terminó siendo la plataforma de su destino. Esto nos enseña que los planes del enemigo pueden ser usados por Dios como instrumentos de formación y cumplimiento. Lo que parecía destrucción se convirtió en preparación. Aquí hay una enseñanza profunda. No juzgues tu proceso antes de tiempo. José pudo haberse rendido en medio de la prisión, pudo haber maldecido a Dios por su suerte, pudo haberse amargado por la traición, pero en lugar de eso, permaneció fiel. Y esa fidelidad en medio del dolor fue la llave que lo sostuvo hasta que llegó la hora de su exaltación. Dios no estaba ausente en el foso, ni en la casa de Potifar, ni en la cárcel. Estaba guiando cada paso. El enemigo busca frenar para destruir el propósito, pero Dios frena para que el propósito madure en el tiempo correcto. Si José hubiese llegado al palacio antes de tiempo, no habría tenido la madurez necesaria para gobernar. Sus frenos fueron parte del plan de crecimiento. Y lo mismo ocurre contigo. Tal vez hoy te sientes en una cárcel injusta, en un tiempo donde nada avanza, donde tus sueños parecen enterrados. Pero no olvides que el Dios que levantó a José es el mismo que está obrando en silencio en tu vida. La gran diferencia entre el freno divino y el freno del enemigo es que el primero siempre termina en restauración y cumplimiento de la promesa. José mismo lo reconoció cuando se reencontró con sus hermanos y les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para salvar la vida de muchos. Ese es el sello inconfundible de los frenos de Dios. Aunque el enemigo intente destruir, el resultado siempre es vida, salvación y gloria para el Señor. Este relato te invita a mirar tu propia vida con otros ojos. ¿Cuántas veces creíste que estabas siendo destruido cuando en realidad estabas siendo preparado? ¿Cuántas veces pensaste que la cárcel sería tu final cuando era solo el escenario de tu futuro testimonio? Aprende de José. No todos los retrasos son derrotas. Algunos son la preparación para el cumplimiento de la visión. Mantente firme en el proceso. Aunque hoy no veas resultados, aunque sientas que el tiempo está detenido, recuerda que Dios nunca llega tarde. Cada paso, cada detención, cada aparente injusticia es parte del diseño divino que te conducirá a tu destino. Quédate atento, porque en el próximo bloque hablaremos de un cierre que no solo resumirá todo lo aprendido, sino que revelará la importancia de reconocer los frenos divinos como llaves para abrir nuevas dimensiones de bendición en tu vida. Has llegado hasta aquí, al final de este viaje espiritual. Y eso ya te distingue. No todos logran permanecer hasta el final, pero quienes lo hacen
demuestran hambre de Dios, sed de verdad y valentía para enfrentar revelaciones que no son fáciles de aceptar. Hoy comprendiste que no todos los frenos son ataques del enemigo. Algunos son frenos divinos, decisiones de un padre que ama tanto a sus hijos que no permite que avancen hacia su propia destrucción. A lo largo de este estudio, has visto ejemplos de Pablo, Moisés, David, Jonás, José y del pueblo de Israel, y todos ellos te gritan una misma verdad. El no de Dios no es rechazo, es redirección, es protección, es amor en su forma más pura. Es importante que grabes en tu corazón esta certeza. Cuando el enemigo te frena, su objetivo es robar tu fe y destruir tu propósito. Pero cuando Dios te frena, su objetivo es preservarte, formarte y conducirte a un destino mayor. La gran diferencia está en el fruto. El freno del enemigo deja vacío, desesperanza y confusión. El freno divino deja paz, aprendizaje y madurez. Y si lo piensas bien, esa es la huella que queda en tu corazón después de cada experiencia con Dios. Aunque al principio duela, al final reconoces que fue lo mejor. Hoy quiero que te sientas parte de un grupo selecto. Eres de aquellos que no huyen ante las verdades difíciles, sino que se quedan para recibir lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. Y para marcar este momento, quiero que escribas en los comentarios una frase que nos identifique como los que llegaron hasta el final. Acepto el no de Dios porque confío en su amor. Esa frase es tu testimonio de fe, tu declaración pública de que aunque no entiendas todo, decides confiar en la soberanía de tu Padre Celestial. Déjame felicitarte. Muy pocas personas llegan hasta este punto en un video como este. Eso habla de tu compromiso y de tu deseo profundo de escuchar la voz de Dios. No subestimes lo que significa haber permanecido aquí. Eres parte de un remanente que no se conforma con mensajes superficiales, sino que busca el alimento sólido del Espíritu. Y aquí debo recordarte algo esencial. Tu permanencia tiene un propósito. No puedes quedarte con esta enseñanza solo para ti. Necesitas compartir este video, porque así como tú recibiste claridad y paz al entender los frenos divinos, hay miles de personas allá afuera confundidas, creyendo que todo lo que les pasa es obra del enemigo, cuando en realidad es Dios protegiéndolos. Al compartir, te conviertes en instrumento de esa luz que otros necesitan. Ahora quiero hablarte de la importancia de suscribirte. Si llegaste hasta aquí y aún no lo has hecho, debes preguntarte por qué. ¿Cómo puedes haber sido tan bendecido y no tomar la decisión de formar parte de esta comunidad que busca cada día la voz de Dios? No suscribirse después de recibir tanto es como cerrar la puerta al Espíritu que hoy te habló. Te lo digo con amor, pero también con firmeza. Si no das este paso, te estarás privando de futuros mensajes que podrían ser la respuesta que tanto esperas. Pero si te suscribes, estarás confirmando tu deseo de seguir aprendiendo, creciendo y caminando bajo la dirección del Señor. Si ya lo hiciste, siéntete orgulloso, porque eres parte activa de este ministerio digital que lleva esperanza a los que más la necesitan. Quiero que entiendas con una metáfora lo que esto significa. La vida espiritual es como una llama que necesita ser alimentada. Si no echas leña al fuego, la llama se apaga. Este canal es esa leña que mantiene encendida tu fe. Cada video, cada reflexión es un soplo de vida para tu espíritu. Y tú, al suscribirte y compartir, eres parte de los que alimentan esa llama no solo en ti, sino también en miles de personas. Al cerrar este estudio, te invito a un momento de silencio. Quédate unos minutos quieto, escucha la música que sigue sonando en este video y permite que tu corazón repose en la presencia del Señor. No pauses, no cierres, no interrumpas esta conexión. Usa estos instantes para elevar una oración sencilla. Dale gracias a Dios por los frenos en tu vida, incluso por aquellos que no entendiste, porque ahora sabes que detrás de ellos había amor. Y mientras lo haces,
Recuerda siempre esta verdad: el no de Dios es tan poderoso como su sí. Ambos vienen de un Padre que nunca se equivoca. Quédate con esta certeza en tu corazón y vive con la confianza de que cada freno divino es en realidad el inicio de una nueva bendición.